Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de UMES TV en Contraste. Mi nombre es Marlene Molina y será un gusto poder compartir con ustedes. ¿Y qué tal? Mi nombre es Daniel López y agradecemos su sintonía en esta tarde. Así es, también queremos invitarlos desde ya que nos puedan visitar a través de nuestras redes sociales en Facebook, a través de Facebook/En Contraste y por Twitter a través de @encontraste_TV. Asimismo, que puedan visitar nuestra página en Livestream para que puedan dejar sus comentarios y sugerencias del tema y del programa. Así es, esta tarde vamos a tener un tema, la diversidad sexual y la persona. Así que para conocer un poco más sobre este tema, queremos que vean este reportaje. La orientación sexual que tienen las personas, hombre o mujer, respecto a su rol dentro de la sociedad. Bueno, diversidad es la diversidad de tonos, colores que existen, una gama de situaciones que se presentan en la sexualidad humana. No es que sea un término asimilado dentro de la reflexión teológica, antropológica de la Iglesia. Es decir, para nosotros existen personas que se perciben a sí mismas con una sexualidad diferente, con una sexualidad diversa, podemos utilizar ese término, pero que necesitan ser acompañadas de acuerdo a su realidad y a su situación. Los cromosomas en el humano dan como resultado que para ser hombre usted tiene que ser un par de cromosomas X y Y. Para ser mujer usted tiene que ser un par de cromosomas XX, ¿verdad? No hay otra definición, no hay científicamente aprobado que haya mitad de cromosoma de hombre, mitad de cromosoma de mujer. Entonces, si usted me pregunta a mí científicamente como médico, hablando, ¿cuántos tipos de géneros hay? En la humanidad solo existen 2. En el plano político, evidentemente, la Iglesia Católica no está de acuerdo porque consideramos que las personas que viven la condición homosexual no constituyen en sus distintas variantes un tercer, cuarto, quinto, sexto género. No. Ahora bien, en el plano teórico, pues sí, lo analizamos, lo reflexionamos, vemos hasta qué punto. Y sí, se reconoce que existe pues, personas que se perciben, pero dentro de estos dos géneros, hombre y mujer, la diversidad de percepción sexual. Entendemos que el Señor creó al hombre y creó a la mujer. Y como tal, nosotros estamos en contra del homosexualismo, no en contra de las personas que realmente tienen estas tendencias. Estipulado en el heteropatriarcado, en la sociedad en la que vivimos con ese sistema heteropatriarcal, pues las exclusiones sociales son muy evidentes en lo que no cae en el patrón establecido por la religión muchas veces. A las personas que se perciben con una variación en cuanto a su identidad sexual es de total respeto. Y se busca la manera de acompañarles, preguntándoles también qué quieren, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscan? Y en la medida de eso, ayudarles. La Constitución Política de la República, en su artículo 1, establece que el Estado se organiza para proteger a la persona como tal y su fin primordial es la realización del bien común. Posteriormente, en su artículo 3, establece la igualdad que existe entre las personas. Pero hay una cuestión acá que este artículo establece la igualdad que existe entre un hombre y una mujer. Pues me siento feliz, creo que es una oportunidad que me dio quien haya sido quien me haya creado. Siento una gran emoción de poder ser yo mismo, de poder expresarme y de no tener que contenerme ante mí mismo principalmente, ¿verdad? Quiero enfatizar la perspectiva pastoral. La perspectiva pastoral
que es la más importante dentro de la Iglesia, más que el aspecto político, es sobre todo eso, un cómo demostrar la cercanía, el amor de Dios, sobre todo a estas personas, cuando esto genera conflicto. Discipularlo de tal forma y de tal manera que pueda salir de esto, porque sabemos que el Señor cambia y transforma, y ese es nuestro propósito. Bueno, acabamos de ver un reportaje muy interesante que nos permite conocer diferentes posturas referente a nuestro tema del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias por sintonizarnos y el tema del día de hoy es diversidad sexual. Para empezar con este primer bloque del programa, quiero darle la más cordial bienvenida a dos invitados que tenemos el día de hoy en el programa. Y para iniciar, pues Jorge López, bienvenido. Él es el representante y director de la Fundación Oasis. Y por este lado tenemos a la licenciada Priscila Guerra, de la Fundación y Asociación La Familia Sí Importa. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, para iniciar con este primer bloque, vamos a empezar con una primera pregunta, que es ¿cuál sería su postura respecto a la diversidad sexual? Tal vez podemos empezar con usted, Jorge. Muy bien. Las comunidades de la diversidad sexual y de género es como yo les llamo a estas partes de la población que generalmente hemos estado marginados y marginadas por cuestiones de nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género. Lamentablemente en Guatemala todavía no hemos logrado esa igualdad y no es una situación que sea muy difícil si estamos viendo, por ejemplo, las situaciones que viven las mujeres, los pueblos indígenas y otras comunidades que también estamos marginadas, ¿verdad? Entonces, el racismo, la discriminación, la homofobia, la transfobia y todas esas situaciones sociales en donde se le priva de sus derechos a las personas humanas es un problema tan fuerte en nuestra sociedad que no solo somos estas personas de las comunidades de la diversidad sexual y de género. Ok, entonces podríamos decir que ustedes realmente sí son marginados por la sociedad. Sí, claro, y esa marginación la podemos ver desde las familias. Me imagino que en el seno familiar, cuando descubren que las personas no son, los niños y las niñas no son heterosexuales, inmediatamente primero debe haber una gran sorpresa en la familia porque no están preparados para eso. Y entonces desde ahí se comienza a haber demasiada presión porque se le exige a la persona que se comporte de una forma heterosexual pensando que lo que nos ocurre es que somos pervertidos sexuales o que estas diferencias no son inherentes a nuestra propia persona, sino creen que aprendimos estas situaciones. Luego nos vamos al tema de la educación, del trabajo, la salud y en todos los lugares en la sociedad guatemalteca en donde observamos que no hay preparación para comprender que simplemente somos seres humanos y humanas que merecemos esa igualdad que está descrita en la Constitución de la República. Ok, ahora tal vez quisiéramos conocer, Priscila, cuál es su postura referente a este tema y pues ya conociendo la postura de Jorge, tal vez que usted nos pudiera ampliar un poco, ustedes como asociación, ¿qué defienden o a favor de qué? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Realmente, pues es importante, como bien mencionaron ustedes al principio del programa y en el reportaje, la base es la persona, ¿verdad? Estamos hablando de un tema que es la persona y la diversidad sexual y sin hablar del respeto a la persona no podemos hablar de nada. La persona es la base sobre la cual se fundamenta cualquier grupo social e indiscutiblemente el respeto a la persona y a todos sus derechos fundamentales es constitutivo de cualquier sociedad civilizada, que es lo que se supone que tratamos de construir día a día, ¿verdad? Sin embargo, nosotros creemos firmemente que la defensa a la persona va seguida de la defensa de la familia, del núcleo familiar, y que en ese sentido, pues, se debe buscar la igualdad ante la ley sin perjudicar la institución de la familia, porque en base a la institución de la familia se construyen las demás instituciones sociales. Entonces, estamos en la época del pluralismo, de la tolerancia y de la democracia, pero debemos de distinguir bien que no es lo mismo tolerar a todas las personas
que tolerar todas las ideas o todas las posturas, ¿verdad? Entonces, el respeto va hacia la persona y sus derechos. Eso no significa estar de acuerdo con todas las posturas o todas las ideologías o todas las formas de ver la sexualidad, ¿verdad? Claro, usted tocaba un punto bien importante y era la familia, ¿verdad? Pues de hecho conocemos que la familia es la base de la sociedad, ¿verdad? Es quien mueve, pues de alguna forma el país. Entonces tal vez quisiera conocer cuál es su postura y que tal vez usted nos pudiera ampliar un poco más sobre quiénes constituyen la familia o quiénes deberían de constituir una familia. Bueno, vamos a ver, nos vamos a ir a hablar de la naturaleza, ¿verdad? Porque cuando usualmente toco estos temas, yo siempre comento que una cosa es la opinión y otra cosa es la realidad. Digamos, de muchas cosas en la vida se puede opinar y de algunas pocas, pues aunque opinemos no cambiamos lo que estas cosas son, ¿verdad? Entonces, la institución familiar, a nadie nos preguntaron cómo estaba constituida, sino que por naturaleza la complementariedad biológica y psicológica, afectiva, emocional, se da naturalmente entre un hombre y una mujer, constituidos así como, ¿verdad? Hombre y mujer. Entonces, vemos que es esta complementariedad la que en algunos casos, porque no en todos, pero en muchos casos, posibilita el nacimiento de una nueva vida. Quiere decir, de todas las formas en las cuales la naturaleza pudo haber previsto la sucesión de la especie humana, fue en el seno de una familia. Los niños no nacen en árboles o de otra manera, sino que producto de una unión hombre-mujer. Entonces, la naturaleza nos va guiando y en la asociación, por eso el nombre es La Familia Importa, porque importa para todos, no solo para los que tienen una familia, no solo para los que tienen una familia constituida, pues así como la vemos naturalmente, sino que la familia importa para toda la sociedad, sin importar quién es, cómo piensa y cuáles son sus tendencias o sus aspiraciones, ¿verdad? Claro, entonces tal vez Jorge usted nos pudiera comentar, la licenciada Priscila tocaba un punto muy interesante también y era la constitución de la familia, ¿verdad? Entonces tal vez quisiéramos que usted nos dijera un poco sobre cómo, desde qué punto de vista miran ustedes el matrimonio o el que puedan haber una relación formal, ¿verdad? Llámese matrimonio, familia, entre pues dos personas del mismo sexo. Bueno, yo creo que hay que comprender perfectamente que la Constitución de la República de Guatemala nos dice que el matrimonio es una institución social que permite la protección económica, jurídica y social de la familia. Sin embargo, y a pesar de que se espera muchas veces que la familia tenga que ver con la procreación, esa es una visión bastante pequeña que se tiene realmente de la familia, porque cuando vemos en la práctica, familias son aquellos núcleos sociales, pequeños o grandes, constituidos probablemente, como nos ejemplificaba Priscila, por un hombre y una mujer que pueden tener hijos o no, y existen otras familias. Por ejemplo, una madre soltera con sus hijos es una familia, aunque precisamente en las leyes del país no estén considerados como familia, porque para tener esa protección económica, jurídica y social hay que accederla a través del matrimonio. Entonces, la situación es en la conceptualización que tengamos de la familia, y precisamente si yo estoy viviendo con otro hombre y considero que esa es mi familia, nadie puede decirme lo contrario. Y es allí en donde está la inequidad social, porque el Estado de Guatemala actualmente solo está protegiendo aquellas familias que están conformadas por un hombre y una mujer y probablemente tienen hijos e hijas o no las tienen, ¿verdad? Entonces, todas las demás familias que no encajan en ese sistema simplemente no están protegidas, y es lo que quisiéramos, que absolutamente todas las familias pudieran tener esa protección económica, jurídica y social. Perfecto, pues muchas gracias, y para continuar con este tema vamos a ir a un sondeo que realizamos sobre qué opinan los jóvenes acerca de la diversidad sexual. ¿Qué es la diversidad sexual? La diversidad sexual es el aspecto donde los géneros probablemente se separan, ya no existe una unión entre hombre y mujer, sino probablemente puede existir otras uniones, como por ejemplo hombre con hombre, mujer con mujer y diferentes aspectos de uniones. Para mí la diversidad sexual es las clasificaciones en que las personas se desarrollan sexualmente.
y la libertad de sexualidad que pueden tener. Para mí es una clasificación de géneros en donde no existe solo hombre y mujer, sino son varias. Está el que es heterosexual, etcétera, un montón de géneros. No es lo convencional, hombre y mujer, ¿verdad? Para mí es que cada quien viva como le plazca, que se realice como persona, no importando su sexo. Yo sí apruebo la diversidad sexual porque es un aspecto que en realidad cada persona define. Si vemos desde un aspecto libertario, nosotros somos libres, somos una entidad autónoma, el humano es una entidad autónoma que tiene la decisión de realizar lo que él desee. Pues la forma en que la estamos aceptando es como que a veces los miramos, ¿verdad? Y cómo se miran ellos en nuestra sociedad, cómo ellos demuestran que son así, ¿verdad? Criterio, no me interesa mucho cómo viva cada quien, simplemente que sea feliz como es, que se acepte tal cual es y pues que disfrute su vida. Estoy de acuerdo con la diversidad sexual porque es algo que tendría que tener como la libertad de uno escoger qué quiere y qué le gusta, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión con respecto al matrimonio o la unión homosexual? Pues en mi opinión siento yo que no es como una tendencia normal, porque si se quiere tener un hijo, lo que es común en un matrimonio, siento yo que a ese niño lo van a ofender toda la vida y aparte todo el mundo se va a enterar de que tiene dos papás o dos mamás, ¿verdad? Bueno, a mi parecer no son muy aceptados en nuestra sociedad. Creo que es algo que no debería de ser, ¿verdad? Porque todos somos seres humanos y tenemos derecho a vivir en este mundo, en este planeta. No importa cómo vivamos, ¿verdad? Pero sí en nuestra sociedad no son bien aceptados. Pues fíjate que en realidad, si nos fundamentamos en el estado de Guatemala, por ejemplo, aquí se plantea el núcleo familiar como la base de la sociedad y yo considero que está totalmente bien, o sea, no afectaría, o sea, lo tendríamos que plantear como en una prueba social, o sea, hasta no tener familias homosexuales juntas con hijos, o hasta no tener un montón de familias homosexuales, no vamos a saber qué va a suceder aquí en Guatemala, no sabemos cómo se va a desarrollar, si se va a desarrollar distinto que por ejemplo en Europa. Entonces yo considero que está totalmente aceptable, ¿verdad? Tal vez no estoy tan de acuerdo porque los niños también crecen con esa idea, entonces pues las personas pueden tener su libertad, pero tampoco llevar a ese nivel el tipo de diversidad sexual. Para UMES TV y en Contraste, reportó su corresponsal en el campo, Pablo Cruz. Bueno, acabamos de ver un sondeo muy interesante y podemos observar que los jóvenes tienen diferentes posturas respecto al tema. Quisiera que brevemente me pudieran comentar qué piensan acerca de los comentarios de los jóvenes. Bueno, muchas gracias. Yo pienso que la juventud es la esperanza y el futuro. Veo que están ávidos los jóvenes de educarse, de formarse, de tener un criterio. Yo pienso que debemos de educar a la juventud en el sentido de que la verdadera libertad se orienta al bien de la persona y de que gracias a Dios nuestras leyes ya protegen la libertad y como mencionaban, ¿verdad? Que cada quien pueda desarrollarse emocionalmente como le guste, vivir su vida como mejor le parezca, que todo esto no implica imponer el punto de vista a los demás, sobre todo en materia legal, ¿verdad? Ok, Jorge. Pues yo soy muy feliz por lo que acabo de ver en la pantalla, precisamente porque si hubiéramos hecho este sondeo hace 20, 25 años, la opinión obviamente era demasiado diferente. Yo creo que las sociedades van evolucionando normal, pero también muy paulatinamente y podemos ir encontrando que ya hay una predisposición para el respeto a lo que las personas deseen hacer. Sin embargo, todavía nos hace falta que el Estado de Guatemala comprenda que tiene compromisos internacionales que ya han sido perfectamente enunciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros organismos internacionales, en el sentido de que no existe ninguna situación por la cual no deberíamos de tener esa protección que merecemos como cualquier otro ser humano. Perfecto, muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos del otro lado del set con Daniel, que tiene más información.
Gracias, Marlene, ¿verdad? Un agradecimiento especial a nuestra maquillista Handy, ¿verdad? Por tomarse el tiempo de pues, darnos unos retoques a todos los invitados de esta tarde. Y rápidamente vamos a leer un poco lo que está pasando en las redes sociales. Y tenemos un mensaje de Eduardo Sierra. Él nos comenta y dice: en realidad cada quien es libre de elegir la preferencia sexual que desee, ya que Dios es el único que nos puede juzgar. Por lo tanto, no lo veo de un mal de todos modos, dice. Estuardo Corona nos pone: por mi punto de vista cristiano y tomando en cuenta que solo uno de cada persona es de preferencia sexual diferente, no puedo verlo como algo normal. Sin embargo, en realidad la verdad todavía me causa asombro ver día a día la diversidad sexual en las calles, pero en el fondo sé que todos somos seres humanos y por ello nunca he ofendido ni faltado al respeto a cada uno de ellos. Y Mario Roberto Izaguirre dice: en mi opinión cada uno se merece respeto simplemente por el hecho que cada uno es un ser humano y todos somos valiosos. El respeto no se tiene que perder y siempre mantengamos la paz. Invito a cada uno de ustedes que sigan comentando en las redes sociales. Es muy valioso cada opinión que ustedes nos dan para enriquecer aún más lo que está pasando en este programa, ¿verdad? Así que los animo a que sigan comentando en las redes sociales y vamos a ir a un corte comercial. Sume. Bueno, muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Aparte de eso, pues queremos agradecer a Paulo Donis y la empresa Color E, porque pues ellos nos proporcionaron toda la parte audiovisual de este programa. Ahora vamos del otro lado del set con Daniel, quien tiene más información sobre el tema del día de hoy. Gracias, Marlene. Y bueno, seguimos con nuestro programa. En el bloque anterior hablábamos un poco acerca de la opinión de lo que los jóvenes tenían acerca de la diversidad sexual. Quiero darle la bienvenida, ¿verdad?, al doctor Rafael Hernández. Él es coordinador de comunidades en Iglesia Católica. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias. Igual, gracias a Jorge por mantener siempre aquí tu presencia, ¿verdad? Siempre agradecidos. Y seguimos siempre con el tema, la verdad. Seguimos con la siguiente pregunta que quisiera comenzar con usted, doctor. ¿Cuál es su postura a la unión de las parejas del mismo sexo? Mi postura personal es que no estoy de acuerdo. Explico por qué. Antropológicamente, el ser humano viene definido por dos sexos, hombre y mujer. Si nos traspolamos un poco al reino animal, incluso es macho y hembra, ¿verdad? ¿Por qué es que está dividido de esa manera? Porque a nivel biológico sabemos todos de que los hombres y las mujeres tienen diferentes rasgos, diferentes características, y si hablamos de la genitalidad, podemos hablar de los genitales externos e internos. Entonces la mujer tiene genitales internos que le permiten el privilegio de ser madre, o sea, tener en su vientre a un bebé que va a nacer. Ya la licenciada que me precedía en el set anterior, pues mencionaba el tema de la familia, mencionaba esos privilegios, pero también es importante la complementariedad. Porque yo pienso y fielmente creo de que debemos de complementarnos. Hombre y mujer tienen una razón de ser en la naturaleza, el complemento. Si bien es cierto que la mujer da origen a un nuevo ser en su vientre, pero el hombre también tiene participación, porque el hombre es el que genéticamente se sabe, embriológica y antropológicamente se sabe que define el sexo. Entonces, por lo consiguiente, pues yo no estoy de acuerdo en la unión de parejas del mismo sexo o de personas del mismo sexo, porque eso al final, si nos vamos al aspecto puramente teórico, si permitimos que haya hombre con hombre y mujer con mujer, al final la especie humana va a desaparecer, porque ¿quién va a procrear? Ok, Jorge, igual, ¿cuál es tu postura personal acerca de la unión de las parejas? Bueno, yo pienso que no se trata precisamente de hablar solo de una unión de dos personas homosexuales o heterosexuales, porque precisamente aquí entonces una abuelita con sus nietos y nietas no serían una familia, ¿verdad? O sea, mirar solo las relaciones familiares como desde el punto de vista de la reproductividad nos limita mucho la situación. Ahora, veíamos en el reportaje o en el sondeo que hicieron ustedes que había un joven que hablaba sobre la protección legal. Y precisamente yo quisiera decirles que las familias de la diversidad sexual existen, ¿verdad? O sea, no es que estamos pidiendo permiso para unirnos, sino simplemente lo que hace falta acá es una legislación que nos proteja en igualdad de circunstancias. Entonces,
algo bastante importante es que nuestra presencia en la sociedad no significa que va a dejar de haber parejas heterosexuales. De hecho, yo nací por una relación heterosexual entre mis padres. Y también decían por ahí en el sondeo que realizaron que no todas las personas somos homosexuales, ¿verdad? Entonces, esto solo se trata de darle igual protección a personas que necesitan. Así como se hizo una ley contra el femicidio en Guatemala, porque mirábamos que las mujeres estaban particularmente desprotegidas y afectadas por la violencia, también mereceríamos que hubiera una forma de que nuestras familias de la diversidad sexual también estuviéramos protegidas. Ok. Bueno, hablamos de todo esto y podemos ver, como miramos en los sondeos anteriormente, cómo los jóvenes y pues las personas entrevistadas, cada uno dio un punto de vista distinto, pero todos entrelazaban un sentido de querer un poco más de alcanzar un poco más de conocimiento acerca de todo lo que es el tema. Y esto me lleva a la segunda pregunta. A nivel de organización, doctor, ¿cuál es qué considera usted que las personas de diversidad sexual diferente a las personas heterosexuales son discriminadas hoy en día? Esa pregunta es muy interesante porque sí, efectivamente, hay cierto grado de discriminación. Ya lo manifestó Jorge de una manera indirecta o directa, pero realmente yo creo que aquí hay que analizar dos campos importantes. La discriminación por parte de la sociedad por los estereotipos y por otro lado, la autodiscriminación, porque las personas que tienen esta diversidad sexual o esas orientaciones sexuales, puede ser de que ellos mismos se autoeliminen, porque obviamente están inmersos en una sociedad en la cual el estereotipo es diferente. Entonces ellos puede ser que se aíslen, o ellos buscan estar solos, porque saben de antemano o prejuzgan de que van a ser rechazados. No todos rechazamos a esas personas, porque sí hay aceptación. Lo que sucede es que, miren, es muy complicado explicar esto porque cuando tenemos un grupo pequeño, que cada vez crece más, ¿verdad? Pero tenemos un grupo pequeño que tiene esa orientación sexual, entonces se nota más. ¿Por qué? Voy a hacer un ejemplo esquemático y con cosas materiales. Si yo tengo sobre la mesa un ciento de peras y el 20% de esas peras están malas. Entonces, dentro de ese 100, ese 20% no se va a notar mucho. Entonces, hago traspolo la información. Dentro de todos los que somos heterosexuales, puede ser que haya mucha gente que no está bien, ¿verdad? Porque no todos están bien, ¿verdad? Pero no se nota, porque somos muchos. Pero cuando hay un grupo pequeño, por ejemplo, si tengo las mismas 5 peras y el 20% de esas 5 peras está malo, lo noto inmediatamente porque es una pera, ¿verdad? Entonces, eso probablemente está sucediendo con la diversidad sexual, que es un grupo pequeño y ese grupo pequeño se nota y todo el mundo pareciera ser que apunta en contra de ellos, pero probablemente no es que todo el mundo estemos apuntando en contra de ellos. Queremos tener apertura, queremos comprenderles, pero hay ciertos límites en cuanto a esa comprensión. Sí. Igual, Jorge, en tu asociación y todo, ¿cómo se han reflejado pues, las personas con las que tú trabajas y todo, con este tema acerca de la discriminación que tienen? Si han tenido discriminación o no han tenido discriminación, ¿cómo manejan ustedes esta postura y este tema? Bueno, a nivel mundial, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, podemos mirar que el fruto de esa discriminación generalmente son los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género. La percepción que se acaba de dar hace un momento, que nuestra orientación sexual es similar a que fuéramos peras, que estuviéramos descompuestas, también es bastante preocupante, porque ahí es justamente donde se originan esos crímenes de odio, en donde las personas incluso son asesinadas. También hemos visto, por ejemplo, suicidios, personas que no pueden lidiar con esa presión social que se hace y entonces probablemente la única forma de poder escapar de esa presión, persecución y violencia que existe es quitarse la vida, y eso es muy preocupante porque evidencia que la sociedad está siendo demasiado represiva en contra de grupos que no somos personas ni anormales ni antinaturales tampoco, ¿verdad? O sea, se ha demostrado que la orientación sexual homosexual y bisexual inclusive no solo existe en la especie humana, sino que en toda la vida existe
Por ejemplo, hay flores que tienen estambres y pistilos, y el tratar de explicar esa bisexualidad para algunas personas probablemente sea muy difícil comprenderla, pero en esta especie humana también existimos y no es que estemos mal. Lidiar con esa situación es una situación terrible realmente. Bueno, tú mencionabas algo interesante acerca de los suicidios, asesinatos que ha habido, y esto me lleva directamente a la siguiente pregunta. Como podemos ver, pues en las sociedades hemos venido viendo desde hace ya varios años una diversidad de cambios, y pues nos hemos tenido que de una u otra manera ir adaptando poco a poco a todos los cambios que hemos tenido, tecnológicos, pues sociales, pues etcétera. Y esto me lleva a una segunda pregunta, doctor. Si todos somos seres humanos y todos merecemos un respeto, ¿qué está haciendo la Iglesia para practicar este principio y poder llegar a un entendimiento un poco más grande hacia las personas? Muy bien, antes de contestar la pregunta, yo quisiera indicarles el tema de la dictadura del relativismo, porque en la época moderna, como tú lo mencionas, pues todo es informática y todo está bien, la tecnología es buena y nos ayuda. De hecho, en este foro estamos con mucha tecnología, pero en un momento determinado el relativismo es nefasto, porque ahora cuando los jóvenes, sobre todo que están aquí participando en el foro vía online, se les pregunta, ¿es bueno o es malo X o Y circunstancia? Entonces ellos contestan, en la mayoría de los casos, depende. ¿Por qué depende? Porque es el relativismo. O sea, hay cosas que no son negociables. Entonces el relativismo nos está afectando grandemente en ese sentido. Pero voy a la pregunta. La Iglesia Católica está preocupada por este tema desde hace muchos años. El Papa Francisco, que es nuestro líder actual, está en ese tema. Está tratando de ser lo más abierto posible para darle apertura y acogida a las personas que tienen diferente orientación sexual, porque son seres humanos que tienen dignidad y merecen el respeto. Y no podemos rechazarlos, tampoco podemos marginarlos. Tenemos que darles una acogida. Lo que estamos tratando de ver, y por eso es que se va a realizar a fin de año el Sínodo de los Obispos en Roma, y uno de los temas es ese, no es el tema central, sino que el tema central es la familia, pero uno de los temas es eso de la diversidad sexual. Entonces vemos nosotros de que estamos preocupados, pero todavía no tenemos una pastoral, por decirles de esta manera, una pastoral que acoja a las personas con diversidad sexual. Pero también eso sería contraproducente, el tener una pastoral, porque entonces caemos a la pregunta anterior. Si tenemos una pastoral para homosexuales, bisexuales, transexuales, etcétera, entonces los estamos discriminando, porque le damos una pastoral específica para ellos. Entonces nosotros tenemos que abrirnos en nuestras parroquias, y toda persona que tenga diferente orientación sexual puede llegar, acercarse, y es bienvenida. Pero por supuesto tiene que someterse a los lineamientos de la Iglesia Católica. Por ejemplo, si una persona que tiene una desviación sexual, una orientación sexual diferente, y yo estoy de acuerdo que muchos de ellos pues tienen una pareja, pero digamos que si tienen más de una pareja, eso ya no está aceptado por la Iglesia, porque no se aceptan los heterosexuales tampoco. Entonces tiene que, por ejemplo, alguien que se acerque, tiene que dedicarse al tema de la castidad, tiene que ser casto y tiene que someterse a esas reglas. Ahora ustedes se estarán preguntando, bueno, entonces, ¿qué pasa con todos los católicos que existen en el mundo, que son adúlteros, etcétera? Pues también existen, ¿verdad? El mismo ejemplo que les digo, depende de la persona, depende de cuál sea su interés en acercarse a la Iglesia, pero la Iglesia siempre tiene las puertas abiertas a toda persona. Mencionaba acerca de cómo los jóvenes pues, han comentado, y que a veces dicen no sabemos y sabemos, y manejan el tema de acuerdo a las enseñanzas que se les ha dado. Hoy en día muchos jóvenes, en los comentarios que pudimos ver y las cosas que nos decían, mencionaban un poco de lo que usted nos decía hoy, y eso nos deja ver un poco de lo que verdaderamente estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo para instruir? La licenciada en el bloque anterior decía que había que instruir un poco más, teníamos que enseñar un poco más a todo eso, pero como decíamos, todos merecemos el mismo respeto, independientemente de nuestra
pues religión o nuestra orientación sexual, etcétera y todo. Todos merecemos el mismo respeto, por lo tanto todos merecemos los mismos derechos. Entonces, en una opinión breve, ¿por qué se les priva a las personas de una diversidad sexual diferente muchos aspectos que no se les ha privado a una persona de una orientación heterosexual? Bueno, muy probablemente considero de que se les priva porque vamos a hablar del tema de la libertad, porque también muchos de los que escuchamos en los comentarios hablaban del tema de la libertad. Y yo estoy de acuerdo en la libertad, porque Dios nos hizo libres. Pero lamentablemente la frontera entre libertad y libertinaje es muy tenue. Entonces uno fácilmente pasa al libertinaje cuando le dan excesiva libertad. Entonces ese es el tema, el tener el justo equilibrio, el justo medio de qué es permitido y qué no. Esa es la situación que nos complica, porque en un momento determinado pareciera ser que nosotros discriminamos, que hacemos de menos y que no le damos ciertas prerrogativas como a todas las personas, pero probablemente no, porque yo quisiera que reflexionaran todos. En algún lugar se han encontrado ustedes un restaurante, un hotel, un almacén o algo donde digan prohibida la entrada a personas con diversidad sexual o heterosexual, homosexuales, bisexuales. Pues yo veo que en ningún lado. Lo más que dice es, nos reservamos el derecho de admisión. Eso es lo más que dice. Pero nunca hacen mención a la orientación sexual. Entonces eso quiere decir que no le damos el derecho. Directamente. Sí. Jorge, igual la misma pregunta. Con el tema de la discriminación, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sido esa relación entre pues la sociedad, tocando el tema de todas las organizaciones que han habido y todo eso? Pues igual como pues tenemos un invitado a la iglesia y todo, ¿qué ha pasado con todo esto, acerca de la discriminación? ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Bueno, precisamente el doctor nos hablaba del derecho de admisión, el cual realmente no existe, ¿verdad? Porque cuando se trata de lugares públicos, ningún lugar puede discriminar a nadie. En la práctica sucede que hay lugares en donde no dejan entrar a personas indígenas, que no dejan, por ejemplo, en los centros comerciales, las personas homosexuales inmediatamente son expulsadas. Y especialmente dentro de la Iglesia Católica, y perdón por opinar de una institución de la cual no formo parte, pero si yo estuviera tratando de ser un sacerdote católico, tampoco me permitirían ese derecho que supongo debería tener también. Entonces, la discriminación realmente es una situación que miramos en todos los lugares y precisamente en cuanto a la Iglesia Católica sabemos perfectamente que el Catecismo Católico sigue viendo la homosexualidad como un pecado, como algo que no se tiene muy claro de dónde es que sale, sin embargo se reconoce que las personas homosexuales y bisexuales, etcétera, no elegimos nuestra sexualidad, pero se nos pide una castidad que no tenemos por qué dar, simplemente porque tenemos derecho a tener las relaciones sexuales que querramos tener con las personas que querramos tener. Ok, muchas gracias, Jorge. Como podemos ver, estamos manejando el tema de la diversidad sexual. ¿Qué está pasando hoy en día con los jóvenes? Y no solo con los jóvenes, sino que con la sociedad entera de nuestro país, aquí en Guatemala, y al mismo tiempo los países de Latinoamérica. Vamos a ir al otro lado del set con mi compañera Marlene para ver qué está pasando en las redes sociales y qué están comentando la gente. Marlene, vamos contigo. Gracias, Daniel. Pues tuvimos un bloque bastante informativo y bastante constructivo. Esperamos que pues ustedes sigan en sintonía con nosotros. Agradecemos a Handy por maquillarnos y por estar acá. Quiero leer un par de comentarios que están haciendo los jóvenes en redes sociales respecto al tema. Sofía López menciona, en realidad estoy en contraste conmigo, pues no me molesta en que a algunas personas les guste las personas del mismo sexo, pero al mismo tiempo las evito y puede que las critique sin querer. Y cuando me doy cuenta, estoy rechazando a un ser humano común y corriente como yo. Luego, Mario Roberto, en mi opinión, cada uno se merece respeto, simplemente por el hecho que cada uno somos seres humanos y todos somos valiosos. Y por último, Axel Villela, es un fenómeno social y debería atenderse de una manera profunda y científica. Volvemos después de este corte, no se despeguen de nosotros y ya volvemos. Corte. Bueno, muchas gracias por permanecer con nosotros en sintonía.
Agradecemos a Paulo Donis y su empresa de impresión y librería Color E, quien nos patrocinó toda la parte de los afiches y las mantas de este programa. Bueno, ya vamos culminando en este programa y pues muchas gracias por estar atentos al programa. Doctor, quisiera que brevemente nos pudiera dar unas palabras a los jóvenes que pudieran ser constructivas, educativas para ellos respecto al tema que estamos tocando el día de hoy. Muy bien. Lo que yo les quiero pedir a todos los jóvenes es que busquen información y busquen formación, más que educación. Lo que hay que buscar es formación. La formación se obtiene en los lugares adecuados, o sea, puede ser formación con catedráticos, puede ser con formación, pero sobre todo en la familia, y si tienen alguna religión, ya sea católico o evangélico, busquen información y formación con sus mentores, porque este tema es un tema complejo, que puede prestar a confusión y que en su mente pues se manejen otros conceptos relativos. Eso es lo que no queremos. Averigüen acerca del movimiento feminista que se originó en principios del siglo XX, averigüen acerca de la ideología de género que se inició el movimiento en 1960 y veamos y saquemos nuestra conclusión si realmente eso es lo lógico, lo lícito y el futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias, doctor, por su breve conclusión. Vamos del otro lado del set con Daniel, quien tiene más información. Gracias, Marlene, ¿verdad? Estamos de regreso en su programa En Contraste, ¿verdad? Y pues hemos tocado el tema de la diversidad sexual en el lapso de todo este tiempo con cada uno de nuestros invitados. Jorge, brevemente, si nos puedes dar una conclusión acerca del tema y pues con tus palabras, ¿qué les puedes decir a los jóvenes pues de todo lo que hemos hablado el día de hoy? Ok, bueno, en cuanto al respeto de la diversidad sexual, yo quisiera decir que somos personas que existimos en esta sociedad y precisamente el respeto no solo quiere decir que yo esté de acuerdo o en desacuerdo con las demás personas, porque eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es un trato igualitario. La Constitución de la República de Guatemala dice que todos los seres humanos somos iguales en libertad y derechos y quisiéramos que eso fuera una realidad, indistintamente de si tenemos color de ojos azules o cafés o pelo negro, o si somos diestros o ambidiestros o zurdos, ¿verdad? Simplemente somos personas y merecemos un trato igualitario. Y ello implica entonces que vayamos a la esencia de lo que es el ser humano para comprender que merecemos ese mismo trato en las instituciones sociales, ¿verdad? Si yo quiero casarme con otro hombre, pues no debería haber ninguna situación que lo dificulte, precisamente porque el proteger mi familia no significa desproteger otras familias. Okay. Priscila, ¿verdad? Igualmente, una conclusión breve acerca de todo el tema que hemos tocado, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Yo quisiera concluir diciendo que tratemos de no confundir lo que es la emoción con la razón. Se ha hablado muchísimo a nivel sentimental y emocional y como decía el doctor, hay que apelar a que los jóvenes se formen y formen un criterio. Una cosa es que debemos de respetar a todas las personas por el hecho de ser personas independientemente de cualquier otra circunstancia. Una cosa es que las leyes deben ser iguales y generales para todos, pero otra cosa es que lleguemos a un tema en el cual querramos cambiar las leyes. En mi opinión muy personal y en la opinión de la asociación que yo represento, las leyes en Guatemala ya protegen todos los derechos y no hay una razón por la cual estas personas no puedan llevar el estilo de vida que prefieran, pero que esto no se debe llevar a una imposición legal, es decir, no se debe llegar a tocar nuestras instituciones, porque ahí ya estaríamos cayendo en una dictadura de una minoría que no es lo que la ley busca y no es lo que es sano para la sociedad. Entonces, que distingamos muy bien. Una cosa es que todos opinemos que nos debemos de querer y respetar y tolerar, que así debe ser, y otra cosa es que le llamemos a las cosas por su nombre y lo que realmente es el matrimonio y lo que realmente es la familia, o se rescata o la sociedad va en declive, y la prueba es que las sociedades europeas que hicieron esta prueba hace ya muchos años vienen de regreso tratando de rescatar la maternidad, la familia, el matrimonio heterosexual y todas estas instituciones. Muchas gracias, Priscila. Bueno, gracias a todos ustedes que nos sintonizaron en esta tarde-noche, ¿verdad? Muchas gracias a cada uno de los invitados, a Jorge, Priscila y el doctor, ¿verdad? Por haberse tomado el tiempo, ¿verdad? Sabemos que sus agendas a veces están un poco apretadas y pues el estar con nosotros y poder tocar este tema que a veces lo hemos tratado como un poquito ahí bajo de agua y
Y creo que es momento de instruir a los jóvenes. Creo que lo importante es esto, que los jóvenes se instruyan y vayan aprendiendo un poco más. Quiero invitar a todos ustedes a seguir en sintonía nuestros programas. El siguiente programa igual estaremos tocando un tema muy interesante y los invito a que el próximo lunes vean en nuestro programa UMES Radio, el programa de Prendidos a las 8:15, ¿verdad? Estén atentos en nuestras redes sociales a todo lo que va a estar pasando. Vamos a estar siempre publicando más información acerca del tema. Si ustedes quieren alguna otra duda, con mucho gusto pueden publicar y nosotros estaremos compartiendo con ustedes. Muchas gracias por su sintonía y esto fue su programa En Contraste.